Buenos días, tardes o noches. Les habla Miguel Rosó. Mi matrícula es 2019-8607 y voy a hablar acerca de la seguridad y control. El tema central de esta exposición es la seguridad y control de usuarios en la base de datos, pero yo quise dividirlo entre seguridad y control y los usuarios, obviamente, de la base de datos, para así que haya una mejor comprensión sobre esta misma. Bueno, pues empezamos con lo que vendría siendo seguridad y control. Esta se refiere a medidas de protección de la privacidad digital que se aplican para evitar el acceso no autorizado a los datos, los cuales pueden encontrarse en ordenadores, bases de datos, sitios web, etc. La seguridad de datos también protege los datos de una posible corrupción. Perfecto. Lo dicho anteriormente, es decir, la seguridad de datos, también conocida como seguridad de la informática o seguridad informática, es un aspecto esencial de TI en organizaciones de cualquier tamaño y tipo. Se trata de un aspecto que tiene que ver con la protección de datos contra accesos no autorizados y para protegerlos de una posible corrupción durante todo su ciclo de vida. Ahora, le toca el turno de hablar sobre los usuarios. Hay cuatro tipos diferentes de usuarios de un sistema de base de datos, diferenciados en la forma en que ellos esperan interactuar con el sistema, de manera que se desarrollan interfaces diferentes, estas para cada uno de estos usuarios. Entre los usuarios tenemos el usuario normal. Este es un usuario no sofisticado que interactúan con el sistema mediante la innovación de algunos programas de aplicación que se ha escrito previamente. También están los usuarios sofisticados. Estos interactúan con el sistema sin programas escritos. En su lugar, ellos forman sus consultas en un lenguaje de consulta de base de datos. También tenemos los usuarios especializados. Estos son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones de base de datos especializadas que no son adecuadas en el marco de procesamiento de datos tradicional. Y por último, y no menos importante, tenemos los programadores de aplicaciones. Estos, como dice su nombre, son profesionales informáticos que escriben programas de aplicación. Mi nombre es Wilvin Marte, matrícula 2019-8848, y les estaré hablando acerca de el acceso de las bases de datos, más específicamente acerca de la seguridad y el control de estas. La gran mayoría de los datos sensibles del mundo están almacenados en sistemas gestores de base de datos comerciales, tales como Oracle, SQL Server, entre otros. Atacar una base de datos es uno de los objetivos principales para los criminales. Esto puede explicar cómo los ataques externos, tales como la inyección de SQL, subieron un 345% en el 2009. Esta tendencia es prueba adicional de que los agresores tienen éxito en hospedear páginas web maliciosas y que las vulnerabilidades y explotación en relación a los navegadores web están conformando un beneficio importante para ellos. Estos son los ámbitos que debemos tomar en cuenta para mantener la seguridad y el control de acceso de una base de datos. Sensibilidad. Desarrollar o adquirir herramientas de identificación asegurando estas contra el malware, colocando en sus bases de datos el resultado de los ataques de inyección SQL, pues, aparte de exponer información confidencial debido a las vulnerabilidades como la inyección SQL, también facilita a los atacantes incorporar otros ataques en el interior de las bases de datos. Evaluación de la vulnerabilidad y la configuración. Evaluar la configuración de la base de datos para asegurarse de que no tiene huecos de seguridad. Esto incluye la verificación de la forma en la que se instaló la base de datos y su sistema operativo. Por ejemplo, la comprobación de privilegios de grupos de archivo, lectura, escritura y ejecución de base de datos y bitácoras de transacciones. Podemos especificar esto en 1. Limitar el acceso a los procedimientos a ciertos usuarios. 2. Delimitar el acceso a los datos para ciertos usuarios, procedimientos o datos. 3. Declinar la coincidencia de horarios entre usuarios que coincidan. Endurecimiento.
Proceder a la eliminación de todas las funciones y operaciones que no se utilicen. Aplicar una política estricta sobre qué se puede y qué no se puede hacer, pero asegurándose de desactivar lo que no se necesita. Auditar. Una vez creados, una configuración y controles de endurecimiento, realizar autoevaluaciones y seguimientos a las recomendaciones de auditoría para asegurar que no se desvíe de su objetivo, la seguridad. Automatizar el control de la configuración de tal forma que se registre cualquier cambio en la misma. Además, implementar alertas sobre cambios en la configuración. Cada vez que un usuario realice un cambio, este podría afectar a la seguridad de la base de datos. Monitoreo. Revisar en tiempo real la actividad de base de datos para limitar su exposición, aplicando o adquiriendo agentes inteligentes de monitoreo, detección de intrusiones y uso indebido. Por ejemplo, 1. Alertas de patrones inusuales de acceso que podrían indicar la presencia de un ataque de inyección SQL. 2. Cambios no autorizados a los datos. 3. Cambios en privilegios de las cuentas. 4. Cambios de configuración que se ejecutan mediante comandos de SQL. Autenticación, control de acceso y gestión de derechos. 1. Autenticar a los usuarios. Garantizar la rendición de cuentas por usuario y administrar los privilegios para delimitar el acceso de los usuarios. 2. Implementar y revisar periódicamente los informes sobre los derechos de usuarios como parte de un proceso formal de auditoría. 3. Utilizar el cifrado para hacer ilegibles los datos confidenciales, complicando el trabajo de los atacantes. Esto incluye el cifrado de los datos en tránsito, de modo que un atacante no puede escuchar en capa de red y tener acceso a los datos cuando se envían al cliente de base de datos. Siguiendo estos lineamientos, podremos asegurar el acceso a nuestra base de datos con un nivel considerable de seguridad y control. Cabe destacar que siempre es bueno tomar medidas extras adaptadas a la situación que lo requiera. Bienvenidos. A continuación les voy a dar una introducción a los problemas de seguridad en la base de datos. Les habla Luis Orozco, matrícula 2019-8854. En la base de datos se plantean problemas de seguridad, como la compartición de datos, acceso a estos, protección contra fallos, contra accesos no permitidos, entre otros. Lo cual nos lleva a diferentes tipos de seguridad. Actualmente se acostumbra a hablar de dos tipos de mecanismos de seguridad en la base de datos. El primero sería el mecanismo de seguridad discrecional, que se usa por otorgar privilegios a los usuarios, incluido a este la capacidad de obtener acceso a los archivos. Y el segundo, el mecanismo de seguridad obligatoria, este funciona para poner igualdad en todos los niveles, clasificando los datos y los usuarios en varias clases. La seguridad de la base de datos y el ABD. El administrador de la base de datos es la autoridad central que controla un sistema de este tipo. El ABD tiene una cuenta privilegiada en el SBGD y a veces denominada cuenta del sistema. Este ejecuta las siguientes acciones: creaciones de cuentas, concesiones de privilegios, revocación de privilegios y asignación de niveles de seguridad. Luego se encuentra el control de acceso. Tradicionalmente la base de datos de usuarios se encuentra en /etc/PASSWD y algunos sistemas utilizan contraseñas shadow y las almacenan en /etc/shadow. Los sitios con muchos ordenadores que comparten las cuentas utilizan NIS o algún otro método
para almacenar la base de datos de usuarios. Pueden copiar automáticamente la base de datos de una localización central al resto de ordenadores. La base de datos de usuario contiene no solo las contraseñas, sino que también la información adicional sobre los usuarios, como sus nombres reales, directorios iniciales y los intérpretes de comando. Esta otra información necesita ser pública, de manera que cualquiera pueda leerla. De esta forma, la contraseña se almacena encriptada. Esto provoca que cualquiera con acceso a la contraseña puede usar varios métodos criptográficos para adivinarla, sin ni siquiera intentar acceder al sistema. Las contraseñas Shadow intentan evitar esto moviendo las contraseñas a otro archivo, el cual solo puede leer root. La contraseña se almacena igualmente encriptada. En cualquier caso, instalar contraseñas Shadow más adelante en un sistema que no la soporta puede ser algo complicado.